En este tercer capítulo, Cuerpo y Mente, los subtítulos son Una mente extendida, Yo, Mens sana, Imágenes y palabras, Un defecto por defecto, Radio Sapiens y Yo no soy mi pecunio. Tradicionalmente interpretamos la mente, o sea, el proceso cognitivo, como un producto del cerebro. El cerebro sería, pues, una máquina que funciona por sí sola y produce pensamientos y emociones. Y la mente sería, en este caso, casi un exudado del cerebro, un caldo que se cuece en el horno de la cabeza, resultado de un mecanismo que ocurre en una caja de 1300 centímetros cúbicos. Todo lo que hacemos sería entonces una consecuencia de lo que pasa en nuestro cerebro. Incluso la tecnología sería, pues, un producto más de una habilidad cognitiva. No obstante, también reconocemos que el cerebro sufre muchísimas influencias del ambiente externo, a todos los niveles, orgánicos y psicológicos. En este caso, el esquema cambia ligeramente. El cerebro produce pensamiento y cultura, y estos pensamientos y esta cultura influyen de forma retroactiva en el cerebro. Se crea así un círculo de causas y efectos. Pero también en este segundo modelo, el proceso cognitivo sigue siendo un producto cerebral. Sin embargo, a finales del siglo pasado, se empezó a considerar un nuevo paradigma que, aunque no era muy innovador, de hecho encuentra sus raíces en la filosofía de muchas culturas indígenas tradicionales, no se había considerado seriamente en el marco de la ciencia. Este nuevo paradigma, etiquetado a veces con el nombre de teoría de la mente extendida o de la extensión cognitiva, propone que el proceso cognitivo es el resultado de la interacción entre cerebro, cuerpo y ambiente. Estos tres elementos interactúan y generan un flujo de información. Y a este flujo lo llamamos mente. Entonces, primero, la mente no es un producto, sino un proceso. Segundo, el cerebro tiene un papel crucial, pero es solo uno de los elementos involucrados. El cerebro podría ser, digamos, el microprocesador del sistema, pero además necesitamos una interfaz activa, el cuerpo, y un entorno que sirva de espacio funcional para añadir elementos periféricos, el ambiente. En el caso de los humanos, ambiente no es solo el ambiente ecológico tradicional, sino también la cultura y, por supuesto, la tecnología. Tal vez podríamos establecer cierto paralelismo con la evolución de nuestros ordenadores. Los primeros, no muy potentes, estaban en una caja y lo hacían casi todos solos. Pero luego la cosa se fue complicando, hasta que ahora en la caja no hay casi nada, y las funciones de la máquina dependen de extensiones añadidas, por ejemplo los discos duros, aparatos lejanos, los servidores de las multinacionales, y un sistema de comunicación que empapa todo el espacio posible, Internet. El ordenador sigue teniendo su microprocesador, su sistema operativo y su pantalla, pero por sí mismo sencillamente no funciona. Pensar que nuestro cuerpo o que la tecnología son elementos activos de nuestra mente puede hacernos sentir incómodos, indefinidos, incluso frágiles, pero solo es porque hemos fomentado, sobre todo en nuestra sociedad, una cultura cerebrocéntrica, otorgando al cerebro una centralidad dogmática y casi divina. Sin embargo, una visión de la mente como proceso más extenso de lo que puede pasar en nuestra cavidad craneal debería ser algo casi obvio. Un ejemplo análogo es la respiración. Aunque los pulmones son los órganos de la respiración, a nadie que quiera estudiar la respiración se le ocurriría limitarse a estudiar los pulmones. En realidad, los pulmones se ocupan solo de la ventilación, porque la respiración verdadera ocurre en todo el cuerpo, a nivel celular. El que respira es el cuerpo, no los pulmones. Así que estudiar la respiración quiere decir investigar lo que pasa más allá de los pulmones, en las células y los tejidos, que son la base de nuestro metabolismo. Y, evidentemente, no se puede estudiar la respiración sin considerar el ambiente y el aire, que representan el contexto bioquímico que sustenta el proceso. Así que si uno quiere investigar la respiración, que es un proceso, desde luego tiene que estudiar los pulmones, pero entendiendo que estos son solo un elemento, aunque crucial, de una red enormemente más compleja. Del mismo modo, si uno quiere estudiar la mente, un proceso, tiene que interesarse por el cerebro, el cuerpo y el entorno, que en el caso de nuestra especie incluye las herramientas.
Esta perspectiva puede cambiar de manera radical la forma de interpretar la evolución del sistema cognitivo en el género humano, pero, como ya hemos mencionado, también podría revolucionar la forma de interpretar el comportamiento en poblaciones recientes, usando este paradigma para intentar una lectura más compleja del proceso mental en diferentes culturas o épocas históricas. Si la mente es el resultado de la interacción entre cerebro, cuerpo y ambiente, cuando cambia algo en uno de estos tres elementos, cambia el proceso cognitivo. En general, solemos interpretar el comportamiento de otras poblaciones humanas solo considerando sus recursos tecnológicos, y puede que esto sea un error. Es probable que un cazador Yanomami, un pastor nómade o un carretero medieval tuvieran una estructura cognitiva diferente de la nuestra, porque, a pesar de compartir una genética parecida a nivel de desarrollo neural, el destino de la relación cerebro cuerpo-ambiente ha sido totalmente diferente. Otras habilidades, otra mente. A una escala aún más reducida, esto se puede aplicar, por supuesto, también a las diferencias individuales. Entre los años 60 y 90 del siglo pasado, hubo dos primeros intentos de desarrollar estas teorías sobre cognición extendida en nuestra cultura occidental. Por un lado, unos cuantos investigadores en ciencias cognitivas, neurobiólogos, psiquiatras y psicólogos, establecieron un puente con el budismo, que representa la tradición filosófica más robusta y más profunda hacia este tipo de perspectiva. Francisco Varela, neurobiólogo chileno, profesionalmente afincado en Estados Unidos y en Francia, fue una figura clave en este sentido. Varela afirmaba que la ciencia necesita la filosofía, pero no la filosofía excesivamente teórica de la tradición europea, sino una filosofía que, como la ciencia misma, se fundara en el empirismo, en el experimento. La filosofía budista proporciona este marco, porque afina sus conceptos mediante pruebas y errores a través de prácticas meditativas que, al fin y al cabo, son experimentos que uno hace consigo mismo, usando su mente, que incluye su cuerpo, como laboratorio. Una década después, otra perspectiva concebía la mente como integración entre cerebro, cuerpo y ambiente, pero desde un punto de vista muy pero muy distinto. La filosofía cyberpunk y el transhumanismo, que defienden la necesidad de integrar cuerpo y herramienta para alcanzar una condición que vaya más allá de los límites de nuestros tejidos. Esta corriente fue la que promocionó el término mente extendida, sobre todo a través del trabajo de filósofos inglés Andy Clark. Mientras que los budistas están motivados por la conexión sensorial y procesual entre individuo y ambiente, los cyberpunk tiran más hacia la conexión entre cuerpo y tecnología. Todo ello quedó como algo bastante teórico a lo largo de un par de décadas, hasta que empezaron a florecer evidencias experimentales, tanto en psicología como en neurobiología. Por ejemplo, hoy en día sabemos que cuando nuestro cuerpo agarra una herramienta, ocurren dos fenómenos. Uno, que todo el cuerpo se reequilibra a nivel perceptivo y muscular para incorporar la herramienta en su esquema de pesos y tensiones. Para ilustrar esto suelo utilizar la imagen del pesado martillo de Thor, que el superhéroe lleva por ahí sin alterar su postura o su andar, porque todo el cuerpo, desde el brazo que lo sujeta hasta el meñique del pie opuesto, se han ajustado para incorporar el nuevo elemento físico en el sistema cuerpo, que ahora lleva un elemento añadido. Incluyendo el nuevo componente, el cuerpo ha cambiado a nivel geométrico, espacial y gravitacional, y todos sus sensores se actualizan, redistribuyendo de forma armónica las fuerzas que determinan su cohesión estructural. Sin embargo, muchas veces los otros primates no lo hacen tan bien, y después de haber agarrado algo, lo arrastran retorciendo su postura, dejando entender que el elemento no se ha integrado en su estructura somática. El segundo fenómeno que se da es que la herramienta se incorpora también en el mismísimo esquema corporal del cerebro. De hecho, en nuestro cerebro hay un mapa completo de nuestro cuerpo, un mapa conocido como homúnculo, que recibe las informaciones somáticas y transmite las informaciones motoras a todo nuestro organismo. Este personajillo, distribuido en nuestra corteza, no tiene proporciones semejantes a las que tienen nuestros elementos corporales reales, sino a la sensibilidad que tenga cada uno de ellos. Las partes anatómicas que son más sensibles son, en el mapa, proporcionalmente más grandes. Veamos esta figura que nos aporta el libro. Figura número 5. El homúnculo de Penfield. Nuestro cuerpo está mapeado en la corteza cerebral, que recibe señales sensoriales, corteza somatosensorial, y envía señales de respuesta, corteza motora. Estas dos regiones funcionan de forma integrada, influyéndose la una con la otra.
Así que nuestro homúnculo tiene las manos enormes y también una boca muy grande. Evidentemente se trata de un logro adaptativo, la de una especie que ha otorgado tanta importancia a las manos que, por ende, ha hiperdesarrollado su mapa cerebral, más fino, más detallado, más sensible, más dinámico. En segundo plano se encuentra la boca, un elemento que necesita una buena especialización para discriminar y manejar la comida, y tal vez también para hablar. Cuando las manos no bastan, la boca es tan sensible que incluso puede servir para manipular una herramienta. Y dicho sea de paso, el resultado de tanta sensibilidad proporciona también el placer infinito del beso. Pues bien, cuando agarramos una herramienta, esta se hace finalmente hueco en el homúnculo, lo que le da la bienvenida como una nueva parte del cuerpo. Un ejemplo clásico es el bastón de los ciegos. Su cerebro casi lo interpreta como un brazo muy largo, lo cual nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Es la herramienta la que se vuelve cuerpo o es el cuerpo el que, al fin y al cabo, es una herramienta más? Hablamos de dinámicas de integración herramienta-cerebro que todavía son bastante desconocidas, y si con un bastón la cuestión ya no es nada trivial, ni qué decir tiene la dificultad que supone investigar estos mecanismos cuando la extensión es más compleja, como con un bolígrafo, un coche, un brazo mecánico o un dron. De hecho, este campo interesa en particular a la cibernética y a la industria de las prótesis, en un mundo que, a pesar de ser digital, sigue usando el cuerpo para contactar con teclados, móviles, pantallas y ratones. Y es que no es por casualidad, la misma palabra digital viene del latín digitus, que quiere decir dedo. Todo este mecanismo, o más bien sus elementos claves, es parte de un proceso más general que se etiqueta a menudo como embodiment, en español a veces traducido sin mucho éxito como corporización o cognición corporizada, y que reconoce también el papel del cuerpo en procesos más profundos que implican pensamientos y emociones. Ampliando esta perspectiva, encontramos teorías que interpretan la cognición como enactiva, es decir, que depende de la acción y de la intención, y situada, es decir, que depende del contexto externo, ambiental y cultural. Hay muchos debates sobre el grado en que la acción y el entorno influyen o determinan el proceso cognitivo, pero en todos casos la unidad funcional es siempre el cuerpo, tanto en el presente, percepción, como en recuerdos pasados y previsiones futuras, proyecciones mentales. Es una interpretación que además se aplica tanto a la ejecución de un comportamiento como a su diseño, intención, tanto en el nivel consciente, simulación y experimentos mentales, como en el inconsciente o subconsciente. Hasta hace poco, las habilidades que determinan el análisis, la memoria o el cálculo se han asociado a los procesos más complejos de la cognición, obviando una paradoja ya introducida por el experto en robótica Hans Maravec. A pesar de que no podemos competir con nuestras máquinas para este tipo de habilidades, todavía no hemos conseguido que los robots logren coordinar decentemente cuerpo y movimiento. Así que parece que la cognición corporizada requiere habilidades que son bastante más complicadas y crípticas de lo que hemos ido asumiendo a lo largo de tanto tiempo. Hablamos de habilidades espaciales y corporales que hasta hace muy poco no tenían cabida en los modelos sobre la mente y de su desarrollo. Habilidades ápticas, tacto y manipulación, kinesinéticas, movimiento, y psicomotoras, cognición y movimiento. Estas tres categorías cognitivas influyen factores biomecánicos, precisión, destreza, etc., pero también factores muy cognitivos que desconocemos. Los test psicométricos de los que disponemos hoy en día miden más bien los aspectos mecánicos y no queda tan claro cómo medir los aspectos más mentales. Además, son habilidades con fronteras borrosas, tanto entre ellas como con las otras habilidades cognitivas, porque al fin y al cabo parece que la percepción del cuerpo influye en casi todos los procesos cognitivos. Desde luego, por el momento hay más intereses que respuestas, lo cual sugiere que se trata de un campo pionero en expansión y que, posiblemente, puede proporcionar futuras sorpresas. Estas habilidades nos llevan a conceptos y procesos que asocian íntimamente cuerpo y movimiento, como la propiocepción, la percepción del cuerpo en el espacio, y la ecterocepción, la percepción de elementos externos al cuerpo, incluida la tecnología, y la interocepción, la percepción del estado fisiológico del cuerpo, incluidos los aspectos emocionales. Entre otras cosas, esta perspectiva añade un elemento más a la evolución tecnológica. Antes de emplear habilidades cognitivas para hacer una herramienta y para poder usarla, necesitamos habilidades cognitivas para poder sentirla. Y esto no es poco,
considerando que los arqueólogos que investigan la prehistoria desde siempre se han centrado solo en la capacidad de construir y usar tecnología, pero no se han hecho preguntas sobre cómo ha evolucionado la capacidad de integrar la tecnología a nivel perceptivo y somático en el sistema mental. En resumen, tenemos una cadena de eventos fisiológicos que enganchan una herramienta al cuerpo y acto seguido al cerebro para crear literalmente un cyborg, con elementos orgánicos y elementos inorgánicos, donde el proceso cognitivo tiene elementos centrales, el cerebro, y periféricos o extrasomáticos, la tecnología, que se integran en una interfaz activa que además sirve de referencia en el espacio y en el tiempo, el cuerpo. Todo esto es más visual si la herramienta lo es en su sentido más literal, un martillo, pero vale igualmente si la herramienta es sensorial, las gafas, analítica, una calculadora o conceptual, una palabra. La idea es la misma. El cerebro delega funciones perceptivas y cognitivas a elementos externos y, gracias a ellos, amplía sus funciones o incluso descubre funciones nuevas. Pensemos, por ejemplo, en lo que han representado, en este sentido, la escritura o la fotografía, un aumento exponencial de la memoria. Igual que los discos duros externos o los servidores almacenan memoria para nuestros ordenadores, nuestros textos y nuestras imágenes guardan una cantidad de información mucho mayor de la que puede hacer nuestro cerebro. Este proceso de delegar funciones muchas veces se interpreta como un aumento de vagancia cerebral. Toda generación ha pronosticado el atontamiento de las generaciones siguientes por culpa de alguna nueva tecnología que lo hace presuntamente todo más fácil. Pero generalmente la predicción ha sido totalmente desacertada. El mismo Platón alertó sobre los peligros de la escritura, que según su visión iba a mermar la capacidad mnemónica, debilitando la habilidad mental. Pero no funciona así la extensión cognitiva. Cuando el cerebro delega, sus elementos no se atrofian, sino que se reinvierten en otras tareas, se reespecializan en nuevas funciones, a menudo funciones de coordinación de la información externa. Se extiende la mente, se extienden sus capacidades. Ni qué decir que esto es crucial cuando hablamos de la especie más tecnológica que haya existido nunca en este planeta. Aquel género de primates que liberó las manos de sus vínculos locomotores para especializarse en extender su forma de pensar a través de las herramientas. Los humanos hemos sido utilizadores ocasionales de herramientas hasta hace más o menos 1,5 millones de años, para volvernos después utilizadores habituales. Finalmente, en los últimos 300.000 años, humanos modernos y neandertales se han vuelto utilizadores obligatorios de tecnología. El término obligatorio quiere decir que nuestro nicho ecológico, económico, social y cognitivo ya no puede existir sin tecnología. Nuestro flujo energético, ecología, nuestras relaciones, sociedad y nuestra forma de pensar, cognición, ya no pueden ser los mismos sin nuestras extensiones tecnológicas. Nuestros procesos mentales no solo se apoyan en la tecnología, sino que dependen de ella. Dado que esta extensión depende de procesos neuronales y fisiológicos, y dado que la inversión tecnológica puede influir en el éxito reproductivo, la selección natural se interesa por el fenómeno y se implica en él. Es decir, la habilidad de extender el proceso cognitivo y de delegar funciones en los elementos extrasomáticos se selecciona positivamente. Y quien es más capaz de llevar a cabo esta integración cerebro, cuerpo, ambiente, se reproduce más. Hace unos años llamé a este conjunto de destrezas integradas habilidad protésica, una habilidad que, selección mediante, entra en el juego de la evolución, como una verdadera adaptación funcional que aumenta el éxito del grupo. De hecho, cuando hablamos de cyborg pensamos en matones del futuro con un rifle que le sale del brazo, pero en realidad el primer cyborg surgió hace ya alrededor de 2 millones de años. Un homínido que descubrió que, agarrando una piedra, esta extensión de sílex le permitía actuar, sentir y pensar de forma diferente. Del sílex al silicio, el salto ha sido relativamente breve. En realidad, para cerrar el círculo, necesitamos considerar un elemento más, los ojos. Los primates somos mirones y, como hemos mencionado, vivimos en un mundo que está hecho de formas y colores. Así pues, aunque todo el cuerpo es una interfaz activa para integrar cerebro y ambiente, hay que reconocer que ojos y manos juegan un papel crucial. El mundo nos entra sobre todo por los ojos y nosotros interactuamos con este mundo ante todo con las manos. Es normal entonces que el sistema ojo-mano haya tenido un rol fundamental en todos estos cambios.
y son precisamente los lóbulos parietales los que coordinan esta relación, en particular el precunio y el surco intraparietal. El primero está en la parte más dorsal y profunda de los lóbulos parietales e integra cuerpo y visión, la información del cuerpo y la información de los ojos. El segundo está en la pared lateral de la corteza parietal y separa los lubillos parietales superiores, el precunio, de los inferiores, implicados en el lenguaje, cálculos y muchas otras funciones. Ambos elementos, el precunio y el surco intraparietal, escondidos en la profundidad del cerebro, son mucho más grandes y complejos en los humanos que en los otros primates, y probablemente son también más grandes y complejos en Homo sapiens que en otros homínidos extintos. Curiosamente, si bien los neandertales tenían una cultura compleja, como la de los primeros humanos modernos, sus lóbulos parietales estaban menos expandidos y, mira tú por dónde, usaban continuamente la boca y los dientes como tercera mano, mucho más que cualquier población actual de cazadores-recolectores. Como consecuencia, sus dientes anteriores presentaban muchas líneas y marcas que delatan los golpes que se daban entre ellos con sus herramientas líticas. La boca sirve para comer y para besar. Así que emplearla de este modo no parece una buena estrategia, más bien parece un parche. Nos podemos preguntar entonces si este uso impropio de los dientes, asociado a unos lóbulos parietales algo más reducidos, no podría delatar una menor habilidad protésica. Es decir, hablando en plata, que tal vez los neandertales tuvieron un homúnculo con las manos menos grandes y que su capacidad de enchufar su tecnología a su sistema somático y neural fuese menor. El hecho de que, como cazadores, aparentemente no tuvieran armas de propulsión, arcos, flechas, azagallas, etc., y por lo que sabemos tuvieran una cultura gráfica nula o relativamente pobre, confirma por el momento que quizás sus habilidades visoespaciales no estaban tan especializadas como las nuestras. Si empezamos a dar importancia cognitiva a la tecnología, también podemos preguntarnos, ¿a qué llamamos herramienta? En nuestra especie, una herramienta tiene diferentes propiedades. Uno, nunca existe sola, sino como parte de un conjunto de herramientas, necesarias unas para generar las otras, que se emplean a la vez y que están formadas por partes distintas. Dos, es parte integrante del nicho ecológico y cognitivo. Sin herramientas, el animal no puede ocupar el espacio evolutivo que ocupa, ni pensar como piensa. Y tres, se integra en el esquema del cuerpo y del cerebro de manera que se vuelve parte del sistema. Si asignamos la palabra herramienta estas tres propiedades, hay que reconocer que nosotros somos los únicos que las satisfacemos. O sea, los humanos somos los únicos que usan herramientas. Muchas veces se describe el empleo de objetos por parte de otros primates o incluso de otros vertebrados, pero en todos esos casos parece que no se cumplen aquellos requisitos necesarios para denominarlos herramientas. Entonces, para que el lenguaje sea consciente y sobre todo útil, no podemos usar el mismo nombre para estas condiciones tan diferentes. Quizás podemos decir que, en esos casos, estamos observando el uso de objetos y no de herramientas, lo cual evitaría meter en el mismo saco el empleo de una ramita para recoger termitas o el empleo de un satélite para recoger señales del espacio profundo. Finalmente, tenemos que mencionar un caso especial de extensión cognitiva. ¿Qué pasa cuando el elemento con que se conecta un cerebro es otro cerebro? Cuando un cuerpo se entrelaza con otros cuerpos, cuando dos mentes extendidas se encuentran, supuestamente y sobre todo en un grupo zoológico que ha invertido evolutivamente en el grupo, la sociedad genera una red pensante, donde cada cerebro es en realidad una neurona del sistema total. Un sistema que podemos sentir y entender solo en parte, pero que existe, pulsa, vive y evoluciona. Por ejemplo, James Lovelock, 1919-2022, médico y bioquímico inglés, propuso la hipótesis Gaia para explicar la rara condición metabólica de nuestro planeta, que se podría explicar solo considerándolo un organismo inmenso, con sus órganos y tejidos. Esta hipótesis se puede tomar al pie de la letra, o de forma más suave como una versión global de una ecología sistémica, donde cada elemento, las especies animales y vegetales, tienen un rol en el equilibrio general. Los humanos, con nuestra capacidad de transmitir rápidamente información, seríamos quizás los análogos de las neuronas, una red nerviosa que, con Internet, ha dado sin duda un salto importante. Todo ello parece algo de ciencia ficción, o incluso esotérico, pero tampoco hay que ir tan lejos.
Basta con reconocer que de lo único que podemos tener conciencia es de nuestras percepciones y sensaciones, y es muy improbable que esta sea de verdad toda la historia. Como recordaba Eduardo Punset, ninguna de tus neuronas sabe quién eres, ni le importa. Asimismo, nosotros, como células de un sistema nervioso más extenso, puede que no podamos percibir el fenómeno en su integridad, lo cual nos lleva a una sensación de incertidumbre, a mirar a la cámara con cara de duda y estupor, y, cual protagonista de El show de Truman, Peter Weiss, 1998, preguntarnos, pero entonces, ¿quién soy yo?